Ustedes sean bienvenidos a otro episodio más de No Apto para Cínicos en su nueva matriz aquí de Sin Censura. Les saluda como siempre con mucho gusto su servidor Jaime Hernández, el conductor de este programa. Y hoy vamos a hablar de esta extraña relación de odio, ¿por qué no decirlo? De odio entre algunos medios de comunicación y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero quiero referirme a un personaje en particular, a Carlos Loret de Mola, que ha sido convertido como el paladín de la libertad de expresión, un periodista que se ha opuesto a esta autocracia que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto, no solamente Carlos Loret de Mola, sino toda esta gente que gravita a su alrededor. Me refiero, por supuesto, a León Krause, me refiero a Enrique Krause y todos estos columnistas que han formado o que formaron parte del denominado Círculo Rojo. Denise Dresser, todos estos columnistas que gozaron realmente de amplios privilegios bajo las presidencias desde Vicente Fox, pasando por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Bueno, pero vamos a centrar este programa porque es interesante hacer un análisis a partir de ciertos episodios, algunos de ellos desconocidos, de cómo el Washington Post decidió en principio apostar por este grupo de gentes para nutrir la sección en español del diario de Washington Post. Vamos a hablar de cómo surgió este proyecto de la sección del Washington Post en español, que hace poco naufragó, entre otras razones, porque nunca terminó de funcionar, nunca terminó de prender en la opinión pública de Estados Unidos y sobre todo porque causaba realmente múltiples críticas y protestas de parte de lectores en México que decían, ¿cómo es posible que The Washington Post haya fichado a un personaje como Carlos Loret de Mola, ¿no? Un personaje que aquí en México se le conoce como los montajes, ¿no? Yo soy testigo de cómo Loret de Mola hizo un montaje en Afganistán, porque yo, cuando estuve en Afganistán, le eché la mano para que él hiciera su primera cobertura de guerra, y lo que me enteré después es que Loret de Mola mentía, Dios mío, se presentó como el primer periodista que había llegado a Afganistán, antes que nadie, antes que ningún otro medio. Pero luego lo que me horrorizó aún más fue el montaje de Lorenz Cassés e Israel Vallarta, un tema realmente por el que en Estados Unidos Loret de Mola ya no tendría otro medio que le diera de trabajo. En fin, vamos a arrancar, pero vamos a poner en contexto. Apenas esta semana el presidente lamentó el hecho de que medios como The Washington Post se sigan convirtiendo en caja de resonancia de estas personas de la familia Krause que están decididos a convertir a las páginas del diario The Washington Post en una especie de cuarto de guerra contra la presidencia de López Obrador. Y no estoy inventando nada, les voy a contar cómo se gestó la creación de esta sección, cómo entraron los Krause y cómo entró Loret de Mola a esta sección. Pero antes que esto, vamos a hablar de las palabras, del mensaje del presidente, que esta misma semana se quejaba de cómo todo lo que está ocurriendo tiene también que ver con un proceso de decadencia de algunos de los más importantes diarios en Estados Unidos y en México. Que esto quiere decir que medios como The Washington Post, The New York Times, ya quedan desacreditados por este tipo de errores, de fallas. No. Pero lo que sí es muy cierto es que tanto The Washington Post y The New York Times han tenido serios problemas para bregar en lo que es el nuevo paisaje informativo a nivel nacional, me refiero a Estados Unidos,
pero también a nivel internacional, donde muchas veces algunos de sus editores, sobre todo los de opinión, no tienen ni la más remota idea de lo que está pasando en México. Pero vamos a escuchar algunos ejemplos para seguir haciendo conciencia de cómo se padece de medios de información que no comunican, no informan, sino manipulan. Y es mayoritario, es una tendencia general en lo nacional y en el mundo. Tampoco es privativo de México. Esto pasa en todos lados. En Estados Unidos es muy escandalosa la prensa, tendenciosa, muy vinculada a intereses de las cúpulas del poder económico, del poder político. Y estamos hablando de la prensa influyente, famosa, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post. Y cada vez están peor, porque antes el Washington Post, por ejemplo, hizo aquella investigación extraordinaria en donde se descubrió toda una trama de ocultar información por parte del presidente Nixon, y eso le costó la presidencia. Una investigación periodística de primera. Pero eso ya, el Washington Post, ayer publicando un artículo de Krause, en donde dice Krause que es un traficante ustedes sean bien de no está el pasando. periodismo. Pero vamos a escuchar la que Dice que al defendernos nosotros y hacer la réplica y señalarlos de que son periodistas vendidos o alquilados, en lo que es el al nuevo conservadurismo. paisaje informativo a nivel nacional, me refiero a Yo los Estados Unidos, pongo pero también a nivel internacional, en riesgo, donde muchas veces algunos los de sus pueden editores, asesinar. sobre todo los de opinión, no tienen ni Así la más escribió remota idea yo ayer. de lo que está pasando en México. Pero vamos a escuchar. ¿Quién los va a asesinar? Si nosotros siempre hemos luchado de manera pacífica. Este movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Y respetamos la vida de todos. Solo que sea para perjudicarnos, por eso lo señalo, porque ya está dando ideas. Entonces sí, podrían cometer un atentado en contra de alguien, de un periodista opositor a nosotros, y culparnos. Nada más que tenemos nuestra conciencia tranquila y nosotros no somos autoritarios. Pero ese es su artículo en el Washington Post para
nada más dimensionar el nivel de decadencia de los medios de información.